habiendo tan prestigiosas personas en la audiencia, es motivar un intercambio. Así que yo voy a hacer una presentación que va a intentar ordenar algunas ideas, pero que seguramente ninguna de las cosas que yo diga sean desconocidas para ustedes. Simplemente lo que pretenden es poner foco en algunos temas que me parece que son relevantes discutir. Con esta perspectiva que Santiago plantea recién y que con Pablo, que fue cuando terminamos esta presentación, nos pusimos de acuerdo. La idea es poder identificar aspectos que son relevantes para tener una estrategia de desarrollo integral del país y poder alimentar el debate público, ¿no? Entonces, bueno, Santiago recién decía dos cosas que para mí están en el corazón de lo que cualquier persona en general en Uruguay plantea, pero en particular gente que tenemos la sensibilidad política o social que tenemos quienes estamos reunidos hoy aquí, que es encontrar un lógico equilibrio entre el crecimiento económico, que es indispensable para generar prosperidad y generar los recursos suficientes como para sostener un modelo de convivencia, un modelo de cohesión social que para Uruguay es muy relevante y muy importante. Eso parecerá una definición muy trivial para un uruguayo, pero a mí, y a muchos de ustedes seguramente les ocurre, que nos toca viajar por la región y hablar con gente que está a cargo de temas privados, pero también de gente de políticas públicas, lo que a Uruguay lo distingue es la sensación de que hay un modelo de convivencia, un modelo de integración que más allá de que muchas veces luce obsoleto, que muchas veces luce un poco elefantiásico, ante ciertas circunstancias, como las que acabamos de vivir, por ejemplo en el COVID, se muestran muy potentes como para gestionar situaciones de ese tipo, y eso es parte de, digamos, de una gestión que puede ser todo lo controversial que uno pueda decir, pero que una gestión que en términos comparados está lejos de haber sido defectuosa de un episodio tan grave como el del COVID. Y eso tiene que ver con acciones que se tomaron, pero también tiene que ver con una potencia institucional que el país tiene de larga data, que el Frente Amplio se encargó de reforzar en sus 15 años y que este gobierno, mal o bien, hizo uso de ella, incluso con algún aporte creativo, como fue el seguro de desempleo parcial, que apareció como una buena iniciativa. Pero lo que quiero decir con esto es que a mí me tocó el año pasado estar en Chile, invitado por algunos colegas, y fue una experiencia muy interesante porque Boric acaba de asumir hacía unas semanas, me tocó conocer al presidente y intercambiar con él en una reunión incluso bastante, digamos, informal, pero también estuve con el sector privado y la perplejidad principal, a muchos de los cuales los conocía porque son personas con las que interactué en el pasado por temas privados, laborales, la pregunta principal del sector privado es cómo deberíamos hacer. Estoy hablando de la elite económica chilena, que son jugadores potentes desde el punto de vista económico y no necesariamente generosos en su aproximación a la vida social. ¿Cómo podemos hacer para poder adoptar o incorporar algunas de las señas o patrones de identidad que un país como Uruguay tiene? Porque en este momento, con todo lo que nos ha ocurrido, que no lo voy a destacar aquí, no estamos teniendo una capacidad de interlocución, no estamos entendiendo, no estamos en condiciones de establecer acuerdos mínimos de funcionamiento económico. Recién el gobierno asumía, tenemos una enorme incertidumbre por los temas constitucionales, la reforma constitucional que están en ciernes, pero tenemos la sensación de que cuando tenemos interlocución con actores o no son representativos o cuando aparentemente lo son, los acuerdos que alcanzamos son muy efímeros porque finalmente son desplazados por otros y estamos en permanente negociación. La respuesta que a uno se le ocurría en el momento es, bueno, primero, hay muchas cosas del modelo uruguayo que son no aconsejables de ser imitadas, porque tienen oportunidad de mejora. Hay otra cosa que la modelo de construcción institucional que Uruguay tiene una construcción secular y eso no se construye en 6 meses, por lo tanto ustedes esto no lo van a poder contar. Y a su vez, ustedes se jactaron durante mucho tiempo de precisamente tener una economía fuertemente orientada al mundo externo, fuertemente orientada a una economía organizada por mercados, fuertemente orientada a una economía orientada a la eficiencia, todo lo cual hacía que interrelación de la sociedad civil no era imprescindible. Y bueno, estos son los trade-offs que ustedes comprenderán mejor que nosotros, que existen. Y de esa reflexión surgía esa sensación de orfandad de un país exitoso desde el punto de vista económico,
Claramente Chile fue durante el auge de la globalización de los últimos 30, 40 años la estrella figurante para toda nuestra profesión y para muchos de los organismos internacionales, pero que encontró que 2 o 3 episodios aparentemente aislados, pero que en realidad lo que mostraban es que había subyacente un gran descontento por diversas cosas no resueltas por el modelo adoptado, en el cual el acceso al poder o la democratización del poder es uno de los temas claves, porque son las 20 familias de toda la vida que siguen controlando esa sociedad, es una cosa muy del Pacífico. Eso generó jalonado por un conjunto de descontentos, algunos coyunturales, generó una ruptura que daba la sensación a la corporación empresarial de que estaban frente a un abismo y que no sabían cómo conducirse con ese nuevo elenco político, entre otras cosas, por una cosa que para mí también es importante subrayar, nuestro modelo de convivencia, que es nuestro sistema de partidos políticos, porque en Chile la sensación que hubo durante 20 años era que había una suerte de consenso del centro izquierda y de la centro derecha, que hacía que no importaba quién gobernara, había muchas cosas que eran absolutamente indiferentes. De hecho, el centro derecha y el centro izquierda tenían 10 o 12 acuerdos que si gobernaba Bachelet, o gobernaba Cerné, gobernaba Frei o gobernaba Piñera, esos acuerdos básicos no funcionaban. Pero en los contornos de eso había un conjunto de insatisfacciones que el modelo no respondía, que cuando el fenómeno de implosión o de contestación se volvió contra todo ese establishment que era el que había de alguna manera construido la salida democrática. No había válvulas de escape, y las válvulas de escape aparecieron en emergentes outsiders del sistema, algunos por izquierda y otros notoriamente por derecha. Lo que quiero decir con esto es que cualquier estrategia de desarrollo en un país como Uruguay no puede dejar de pensar en dos cosas. Tenemos que crecer más. El crecimiento de Uruguay sigue siendo insuficiente desde muchos puntos de vista para poder mantener los niveles de prosperidad que una sociedad como esta aspira. Tenemos que crecer más porque tenemos que sostener nuestro estado del bienestar, que para esta sociedad, aún para el centro derecha, es rico, y tenemos que lograr que precisamente gracias a ese modelo de convivencia que está jalonado o que está sentado en ese tipo de aspectos, nuestra democracia, que es una herramienta muy importante, se fortalezca, para lo cual los partidos políticos que tienen orientaciones diferentes, que tienen visiones diferentes, que no tienen una agenda común y que claramente se diferencian, es un activo lejos de ser un problema. Eh, Solamente por poner un ejemplo, a mí no me preocupa que la reforma previsional, el Frente Amplio se haya opuesto a su voto, a pesar de que yo creo que la reforma no es tan mala como el Frente Amplio lo sostiene. Entre otras cosas porque eso permite que el descontento o la válvula de escape que un sistema de partidos políticos tiene que permitir se canaliza mejor cuando hay este tipo de diferencias. Lo que no quiere decir que si al Frente Amplio le toca gobernar, sobre esa construcción hecha haya enormes oportunidades de mejora que esta reforma dejó por el camino por razones algunas ideológicas y algunas de política interna. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto, porque hay una suerte a veces, sobre todo en el centro derecha, cuando gobierna, ¿no? De lamento de por qué motivos no podemos construir políticas de Estado que duren de manera permanente. Y las políticas de Estado que duren de manera permanente tienen que estar alojadas en un núcleo muy, muy pequeño de cosas que hacen a los pilares de la convivencia, pero el resto es muy importante que la diversidad, la confrontación, la discusión, por lo menos del debate político, tenga lugar, no obstante lo cual después el país no construya por acumulación. Y eso es lo que yo creo que hemos hecho en los últimos 40 años. Mal, lentamente, menos lentamente, o capaz que un poco más de 50 años. Solamente por poner dos cifras y voy entrando en el primer tema que quiero hablar, que es el crecimiento. Uruguay duplicó su PIB per cápita del 85 a la fecha, mientras que Brasil lo multiplicó por 1,7 y Argentina lo hizo por 1,3. Que Brasil, que Argentina tenga un nivel de desempeño en términos de PIB per cápita a largo plazo similar o un poco peor que Uruguay, era algo que podía uno esperar porque los puntos de partida no eran muy diferentes, incluso Argentina partía por encima, con lo cual uno podría pensar, es lógico que un país que parte en un per cápita mayor crezca menos que uno que viene detrás, que viene haciendo cachado, pero que Brasil lo haga no tiene ningún sentido.
porque Brasil, precisamente por toda su potencialidad y porque venía de niveles de PIB originales mucho más bajos, tenía que haber generado un crecimiento mayor. Y eso no ocurrió. O sea, cuando uno mira el desempeño de Uruguay de los últimos 40 años, tanto cuando uno lo mira en términos comparados como cuando uno lo mira en términos de su historia, Uruguay no lo ha hecho mal. Hemos acelerado nuestra tasa de crecimiento de medio plazo, estamos levemente por encima del 2, cuando entre los años 50, finales de los 50 y principios de los 90, nuestra tasa de crecimiento era inferior al 2%. No lo hemos acelerado mucho, pero nuestra tasa de crecimiento aumentó. Y eso forma parte de que hubo una agenda económica en este país que, por supuesto que con matices, por supuesto con diferencias, por supuesto con innovaciones, es una agenda que ha sido largamente mantenida desde los años, y voy a ser provocador con esto, desde los años 70. El cambio en Uruguay de orientación general de las políticas macroeconómicas, de dónde asentar el crecimiento, de cuál es la estrategia de apertura, de que la apertura era un elemento importante, de que Montevideo tenía oportunidad de convertirse en un centro de negocios para la región, eso empieza en los 70. Y ahí hay, en dictadura, por supuesto, con un ajuste durísimo de todo punto de vista, hay una orientación de política económica que Abel Villegas craneó y puso en ejecución, que luego el gobierno colorado de Sanguinetti, con sus variantes de consenso de Washington, los blancos, y con las otras innovaciones que tuvieron, y por supuesto con el frente del gobierno, no cambiaron en sustancia, que convirtieron a Uruguay en un país con vocación abierta al mundo, en contraste con un país de crecimiento hacia adentro, que convirtieron a Uruguay en un país con abrirse a través de la región, por eso el PEC y el CAUCE, por eso el Mercosur, que convirtieron a Uruguay en un país con vocación de estabilidad macroeconómica, a diferencia de lo que ocurría en los 50 y los 60, donde los déficits fiscales persistentemente elevados, no financiados, se tenían que monetizar y teníamos tasas de inflación recurrentes de 2 o 3 veces de 3 dígitos y tasa de inflación promedio de 63% anual. El consenso de que hay que abrirnos con la región, ser un centro, ser un país macroeconómicamente estable, porque eso da condiciones de garantía, estuvo allí y siguió estando allí y sigue estando entre nosotros. El punto central para mí es que ese consenso que nos permitió desempeñarnos mejor que en el pasado no es suficiente ya para garantizar hacia adelante desarrollos adicionales. Por supuesto que en el medio de todo esto, cada uno de los gobiernos imprimió o puso sobre la mesa particularidades, y el Frente, por supuesto que lo hizo, en términos de distribución del ingreso, en términos de combate a la pobreza, en términos de fortalecimiento del estado de bienestar, mientras que otros gobiernos de centro-derecha, como claramente lo fueron los gobiernos de los 90, procuraron avanzar en lo que el consenso de Washington sugería en aquel momento. O sea, en la matriz de desarrollo que el país adoptó en los años 70, hubo, por supuesto, alternancias y diferencias, porque hay expresiones políticas diferentes. Pero las 6 o 7 cosas básicas que han estado acompañando en esos años están ahí todavía, y lo que en todo caso empezamos a percibir muchos de nosotros es que eso que nos permitió desempeñarnos mejor, mucho mejor que en los 40 años previos, eso es indiscutible, gracias a Luis Berto y de todas sus contribuciones, a pesar del mito uruguayo, el periodo, para ser ecuánimes, 85 en adelante, es mucho mejor que el 45-85, no hay forma de discutirlo, todo el modelo de sustitución de importaciones en su etapa final fue un enorme fracaso que condujo al Uruguay a un estancamiento de 10 años, y en eso, por suerte, tenemos consenso, por lo menos en la profesión nuestra. Eso que nos permitió mejorar respecto del pasado, hoy está agotado o luce señas de agotamiento importantes. No es suficiente con decir que nos abrimos, que lo hacemos con la región, que tenemos vocación de estabilidad macroeconómica, porque nos gusta ser predecibles, porque tenemos instituciones más o menos sólidas y porque somos un país creíble. Eso es una condición necesaria, que hay que mantener todas ellas, pero no son suficientes en un mundo que se volvió... que se está volviendo mucho más complejo, no me voy a detener mucho en eso, pero solamente reflexionemos que en el mundo han ocurrido del 2008 en adelante, por lo menos, una serie de cambios que hacen que unas ideas que eran como marcadas a fuego hasta el 2008, hoy estén por lo menos controvertidas. Antes del 2008 les podrá gustar más esta idea o les podrá gustar menos, pero les puedo asegurar que el 98% de las políticas públicas desplegadas en países del hemisferio occidental estaban basadas en la creencia o en el acuerdo de que libre movilidad de capitales, libre movilidad de personas y libre movilidad de bienes eran algo que era virtuoso
indiscutiblemente virtuoso y que había venido para quedarse para siempre. La crisis del 2008, por distintas circunstancias, pusieron sobre la mesa un cuestionamiento severo desde el punto de vista social a estas ideas. El Rasbel, los chalecos amarillos, el Brexit, son todas manifestaciones de personas del hemisferio occidental de clases de ingresos medios o medios bajos o medios altos que se sienten perdedores del proceso de la globalización. La deslocalización industrial en los cinturones en algunas industrias, como en Estados Unidos, en la industria automotriz, o el establecimiento de cadenas de suministros o de cadenas de producción que se establecen a lo largo del mundo, que deslocaliza producción industrial, le pega en la línea de flotación al modelo de convivencia de muchas de las sociedades occidentales, porque los padres saben que sus hijos no van a tener condiciones de mejora en sus condiciones de vida como las que tuvieron ellos en la posguerra o a partir de los 60. En todo caso, en el mejor de los casos, van a poder mantener lo que tienen, que básicamente es un ingreso razonable, unas condiciones de acceso a bienestar de consumo razonable, pero que la vivienda en los países que tienen preferencias por la vivienda, como son los mediterráneos, no van a poderse comprar vivienda o van a hacer una hipoteca que les consume un porcentaje extraordinariamente alto de sus ingresos durante un periodo grande. O sea que el desencanto con la globalización se ha ido traduciendo en un cuestionamiento severo a algunas de estas ideas y sobre todo a los partidos políticos o al establishment que hizo de esto, digamos, su profesión de fe. La desaparición de los partidos de centro-izquierda y de centro-derecha en muchos lugares de Europa, el Partido Socialista francés es el más emblemático de este caso, es característica de esto. Solamente Inglaterra, con el laborismo, y España, que después de una crisis severa y con problemas del nacionalismo, le han dado una centralidad nueva al PSOE, han logrado más o menos sobrevivir con las ideas estas de centro-izquierda que adhieren a este consenso de mercado. En los demás países estamos en una fragmentación del sistema con renovados discursos proteccionistas de derecha y de izquierda, con renovados discursos, digamos, de imposición importante al capital y a la riqueza, que son legítimos y que probablemente son oportunos, pero que no estaban presentes hace 15 o 20 años de la manera que están hoy. Eso es la manifestación. Y bueno, eso, por supuesto que detrás de todo eso está jalonado todo el tema detrás de la libre movilidad de personas, tenés todo el cuestionamiento xenófobo, tenés todo el cuestionamiento, digamos, de la protección nacional o la protección local de costumbres y de relacionamientos, todo lo cual ha ido fragmentando los sistemas políticos y permitiendo que en las periferias emerjan partidos cuyas ideas parecían desterradas por mucho tiempo. Eso en el centro de Europa ocurre, eso ocurre en España, eso ocurre en algunos lugares del norte de Europa. Entonces, ese consenso que estaba, que de alguna manera a un país que navegaba en ese consenso, que era, si la libre movilidad de personas, libre de capitales y libre movilidad de bienes es lo que todos perseguimos, bueno, yo abrirme al mundo, yo integrarme de manera exitosa al mundo a partir de una apertura unilateral o consensuada en la economía, en la región, y pretender ser un eslabón de procesos productivos que tienen lugar en el mundo, era la estrategia correcta. Hoy en día, no digo que eso haya desaparecido, yo sigo creyendo que muchas de estas cosas son ciertas, pero hay mucha más incertidumbre y por lo tanto hay muchas certezas que teníamos respecto de nuestro diseño de política comercial, de nuestro diseño de relaciones internacionales, de nuestro diseño de políticas agropecuarias o de políticas económicas, que por lo menos tienen que ser revisadas, o por lo menos puestas en revisión. Y si como eso fuera poco, tenemos por primera vez, creo yo, esto es opinable, un desafío cierto al liderazgo global en términos económicos y en términos políticos. En los 90 hubo un momento en que los norteamericanos transmitieron la idea de que Japón era un rival que podía desafiar en muchos capítulos a Estados Unidos. Eso claramente no ocurrió, no había condiciones para que ocurriera, pero hoy lo que tenemos delante es un jugador de naturaleza absolutamente distinta y por supuesto de absolutamente distinta a lo que era la Unión Soviética. Y yo creo que en un escenario no bélico nunca tuvo oportunidades de desafiar el liderazgo tecnológico e innovador de Estados Unidos. Pero lo que quiero decir con esto es,
además de este consenso global roto y que nosotros teníamos una hoja de ruta para movernos en la dirección, además de tener más incertidumbre al respecto, además de que nuestra región hoy está como eh, sumida en una serie de problemas domésticos de distintas características que hace que la visión internacional de cualquiera de nuestros vecinos no es sofisticada. Eh, Claramente Argentina es un país que no tiene una visión de qué hacer con su estrategia de inserción internacional. Y Brasil tiene una gran oficina que es Itamaraty, que piensa, pero que no necesariamente siempre está en el corazón de la estrategia del país, y que a su vez esa visión estratégica, probablemente razonable, no parece ser, digamos, no parece ser la más exitosa para lo que se han propuesto. Todos nosotros, bueno, muchos de nosotros nacimos en un país donde nos dijeron que el día que éramos afortunados, porque habíamos nacido pegados a una de las potencias globales que iban a tener lugar en algún momento del siglo XXI, y eso era Brasil, ¿no? Eso a mí me lo dijeron toda la vida. Nos vamos a morir todos nosotros y para nuestros hijos, y Brasil va a seguir siendo un país que pedalea en un lugar del medio, digamos. Del medio, en el mejor de los casos. Entonces, lo que quiero decir con esto es, nuestra estrategia de crecimiento fue exitosa en términos del pasado, fue más exitosa que en términos de algunos socios, estaba sentada en 3 o 4 ideas que yo creo que hoy son insuficientes, estaba, estaba en consonancia con una visión que algunos de nuestros vecinos compartían, y todo eso, y además en un mundo que era bipolar con Guerra Fría, pero que claramente nosotros pertenecíamos al mundo del hemisferio occidental, luego unipolar cuando la Guerra Fría termina en los 90, y indiscutiblemente nosotros estamos en este lugar del mundo, con países en la región que no tienen ninguna duda que están en este lugar del mundo. Bueno, esas certezas, ninguna de esas existe. Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Que los chinos hayan conversado con Uruguay, yo creo de una manera nunca para sacar conclusiones concretas. Nunca. Esto es un delirio en el cual el gobierno me parece que se metió apresuradamente. Solamente hayan estado, estén dando vueltas aquí, en un país de la dimensión de Uruguay, y hayan conversado con las autoridades uruguayas para especular sobre hacer un acuerdo de alguna naturaleza con un país de 3 millones de habitantes, quiere decir que lo que está ocurriendo en el mundo no tiene nada que ver con temas económicos. Acá hay juegos de naturaleza geopolítica y por eso es que Estados Unidos está muy preocupado con China en el hemisferio sur. Y si ustedes hablan con los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, cosa que yo hago a veces con cierta frecuencia, de lo único que te hablan son de 2 cosas, de la droga y de China. Sus únicos temas de conversación son esos, como nunca lo fueron. Yo hace 20 años que hablo con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y nunca encontré una preocupación, porque efectivamente el mundo hoy es distinto y la región se mueve distinto. Brasil se mueve distinto con una lógica aparentemente tercerista, ahora con Lula, en el anterior gobierno no. El Pacífico se mueve de una manera, Argentina no tiene una visión. Lo que quiero transmitir con todo esto es que el mapa donde nos vamos a mover o donde vamos a tomar decisiones los uruguayos, no digo que sea más incierto que el de hace 40 años, tiene fuentes de incertidumbre totalmente distintas. Y por lo tanto, las brújulas que teníamos, los mapas que teníamos, hoy tienen que ser revisados. O sea, había 6 o 7 cosas que anclaban nuestros pensamientos, ya sea que querías razonar como un liberal o ya sea que querías razonar como un no liberal, que hoy son mucho más inciertas y probablemente vamos a navegar mucho más en solitario y además de navegar en solitario, en un papel en blanco. Eso nos desafía mucho para trazar una estrategia de largo plazo. Yo igual sigo considerando que los ejes de una economía abierta, en la medida de lo posible asentada con la región, una economía macroeconómicamente estable y una economía con una estabilidad institucional y predictibilidad política, son 3 pilares que Uruguay debe cuidar porque son sus 3 principales atributos que puede todavía vender en el exterior. Cuando uno va a hablar con los empresarios del exterior o cuando uno le toca hablar con un organismo internacional exterior, son las 3 primeras cosas que uno dice o las 3 primeras cosas que el interlocutor le reconoce, eh, por la cual vale la pena hablar sobre Uruguay. Ese es un primer comentario desde el cual partir. Nuestro modelo de crecimiento desplegado
creo yo que tiene señales de agotamiento, eso quiere decir que hay que repensarlo, no vamos a navegar en piloto automático solamente aplicando lo que hemos hecho hasta ahora. Segundo, para pensar ese modelo estamos en un mundo mucho más incierto y probablemente con mucha menos ayuda de la que en los 80 alguien como Enrique Iglesias, cuando decidió, que fue piénsenlo, en el año 85 Iglesias empieza a convencer a Sanguinetti y lo convence en el 88 de que Uruguay tiene que establecer relaciones con China. Eso dicho hoy es una trivialidad. En el 85, ustedes se acuerdan, no era una trivialidad. Y había posiciones diversas en todo el espectro y en todo el arco político uruguayo. 40 años después, es obvio, Enrique Iglesias probablemente era una persona con una visión internacional menos provinciana que la que todos los uruguayos teníamos en aquel momento, y acertó. Yo creo que hoy ese tipo de definiciones, hay definiciones que seguramente tendremos que tomar, que tienen ese calibre, que no están aseguradas sin ninguna certeza, pero que va a haber que tomarlas. Por ejemplo, eh, nosotros vamos a intentar abrirnos a través del Acuerdo del Pacífico, ¿o no? Y si lo hacemos, ¿qué quiere decir eso? ¿Vamos a exigir o nos vamos a autoimponer que sin el beneplácito explícito del Mercosur no lo hacemos? ¿Qué pasa si mañana el Acuerdo del Pacífico por alguna razón dice que efectivamente nosotros podríamos ser considerados un miembro no observador, sino un miembro pleno? Si eso ocurriera, vamos a decir que no, porque el Mercosur nos va a decir que no, limitados por las ciertas interpretaciones de la norma que nos aglutina, o vamos a tomar el riesgo de decir, lo hago y a ver si se atreven a echarme. Bueno, ese es no lo de China, pero ese sí que es una decisión a la que nos vamos a tener que enfrentar en algún momento. Capaz que alguien me puede decir, bueno, ¿sabes qué? Los acuerdos comerciales plurilaterales, que era la tecnología hasta el 2008 predominante, ya no tiene sentido, con lo cual es un debate que ¿para qué me voy a complicar la existencia yendo a un acuerdo de esa característica cuando el mundo, por todo lo que dijiste antes, está yendo a una visión más proteccionista? Bueno, capaz que es eso, pero lo que tenemos que ser conscientes es que la dinámica del Mercosur, a la cual adheriría esta tesis de que es nuestro destino inexorable y no tenemos otro destino que hacer que esto, nos va a llevar a que Brasil y Argentina, pero sobre todo Brasil, tienen por delante años para poder establecer una política de apertura y de acceso al mundo que nos sirva a nosotros. No que nos sirva a ellos, que nos sirva a nosotros. Porque nuestro estado de desarrollo es mayor, porque la necesidad de ingresar a mercados con preferencias arancelarias es mucho mayor, porque hay un conjunto de circunstancias por las cuales para una economía pequeña requerimos avanzar en nuestras relaciones internacionales, cosa que Brasil, por distintas razones, no lo tiene. Y Brasil jamás, a pesar de ser un país mucho más rico que Uruguay, en términos absolutos, va a compensar a Uruguay por este costo de ser socio de Brasil. ¿Por qué? Porque en términos per cápita es un país infinitamente más pobre que Uruguay, por lo tanto no hay ningún político nacional brasileño que vaya a hacer lo que los alemanes hacen con los portugueses, los españoles o los griegos. Bajo ciertas circunstancias, contemplar que hay mecanismos de cohesión que obligan a ceder cosas. Eso no va a ocurrir porque las asimetrías del Mercosur, algo de lo que hablamos siempre, hacen que es un acuerdo muy complejo. El más grande, el más rico en absoluto, es el más pobre, el segundo más pobre en términos per cápita, con lo cual su agenda, es lógico, es normal, esté absolutamente dominada por sus intereses nacionales y no tiene una visión regional. Ese es un típico dilema en el que vamos a estar. ¿Cómo nos vamos a mover para levantar esa restricción? Es una de las preguntas que tendríamos que ver. Entonces, el punto principal es, para poder crecer, tenemos que superar nuestra inserción externa. Para crecer más, tenemos que superar nuestra inserción externa frágil, y eso supone cuestionarnos cómo vamos a gestionar la política comercial. Por lo tanto, en un próximo periodo de gobierno, en mi opinión, la visión de Cancillería y la visión del Ministerio de Economía es indispensable que estén absolutamente alineadas. Absolutamente alineadas, porque hay una reflexión, digamos, de integración absoluta para poder pensar aspectos de la inserción internacional del país que son vitales para el crecimiento, que surgen de decisiones que tienen esos lugares. Y en esos dos lugares hay problemas de distinto tipo, hasta dónde está localizada la asesoría comercial, o dónde está la asesoría Mercosur, que están, y rivalidades, o quién gestiona Uruguay 21. O sea, hay un conjunto de patologías minúsculas, de miniaturas, pero que reflejan
una imperfecta aproximación institucional a un tema que es crucial, que es nuestra inserción externa. Entonces, lo que quiero decir con esto es, tenemos que revisar nuestra estrategia de crecimiento. No lo vamos a hacer en un periodo de gobierno, no lo vamos a hacer en 2, no lo vamos a hacer en 3, pero tenemos que pensar, me parece a mí, más fuera de la caja de lo que hemos venido haciéndolo. Entre otras cosas, porque para acelerar nuestro crecimiento, nosotros deberíamos lograr, si voy a ser muy esquemático, como solemos muchas veces ser los economistas, hacer 3 cosas. O logramos incrementar nuestro capital humano, o nuestra contribución, digamos, del trabajo al crecimiento, o logramos que nuestra acumulación de capital físico sea más intensa, hasta que nuestra tasa de inversión sea más alta, o nos volvemos más eficientes, nos volvemos más productivos, porque nuestra productividad total de los factores tiene lugar. O las 3 cosas juntas, combinándolas. El punto es que nuestro bono demográfico está agotado y por lo tanto, a diferencia de muchos países de la región, no muchos, cada vez menos, pero de algunos países de la región, nosotros no tenemos un contingente de mano de obra que si la formalizamos y la ponemos a trabajar al mercado laboral, nos va a provocar un efecto de nivel sobre nuestro nivel de PIB y eso va a provocar un aumento de crecimiento. Eso está largamente agotado en Uruguay por nuestra estructura demográfica. Nosotros hoy tenemos niveles digamos, de actividad que son, y vienen las mujeres todavía en términos etarios esto está cambiando rápidamente. O sea que si nosotros le vamos a atribuir al capital humano un papel crucial, el tema crucial es la calidad de ese capital humano y es la educación. Y si hay algo en lo que en Uruguay, en mi opinión, corre por mi cuenta esta afirmación, no hemos encontrado el rumbo, no hemos encontrado un proceso de mejora continuo, es en los temas educativos, donde Uruguay ha perdido distancia. Podemos discutir si empeoramos o no empeoramos en términos absolutos. Esa es una discusión que me parece que no tiene mucho sentido, pero que en términos relativos, una ventaja que Uruguay tenía en los 60, medido por cualquier dimensión, cantidad de personas con 13 o más años de educación, población que egresa de secundaria, nivel de calificación de la población económicamente activa, todos los que venían detrás, como era lógico, recortaron distancia y recortaron mucha, y algunos que venían con nosotros nos dejaron muy atrás. Por lo tanto, el haber extraviado el rumbo o el no haber encontrado un camino para mejorar los temas en la pertinencia, en los contenidos y en los productos que el sistema educativo genera, probablemente es uno de los grandes fracasos de la sociedad uruguaya del periodo democrático, donde han gobernado todos los partidos políticos, la izquierda 15 años. La izquierda 15 años. Subrayo esto porque durante los periodos de gobierno de izquierda podemos discutir si hubo mejoras marginales o si todo fue un desastre o no, pero lo que está claro es que 15 años de gobierno de izquierda no movieron la aguja en el problema estructural que el sistema educativo tenía. Y esto no puede volver a ocurrir. Hay una reforma en Uruguay en proceso, yo estoy lejos de ser un experto en el tema, pero donde uno lo que comprende es que lo que se verbaliza, lo que está en los titulares, lo que está implícitamente en el diagnóstico que está detrás de lo que se está queriendo hacer, es algo que goza de consenso entre la mayoría de la gente que entiende este tema. En todo caso, lo que creo que hay un gran problema en cómo cómo se está implementando y cómo se está haciendo lo que se está haciendo. Si logramos, yo no estoy seguro de que estemos 100% de acuerdo en esto, pero tengo la impresión de que en general es así. Si esto es así, bueno, dejémonos discutir sobre algunos de los temas que aparentemente son sustantivos, apuntemos a las 4 cosas grandes, pero no perdamos de vista que si queremos ir por una estrategia de desarrollo, este es un capítulo impostergable. Aquello de educación, 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 que fue dicho en 2010, hoy tiene una urgencia y una importancia mucho mayor. Y no es posible que la sociedad uruguaya, con 3 millones de habitantes, con una cierta lucidez en su élite, no esté en condiciones de establecer, ahí sí, los 4 o 5 acuerdos básicos para definir un camino de qué tipo de educación precisamos. Porque no solamente por un tema de contribución al capital humano, que es lo que estamos hablando ahora, sino porque además lo que está ocurriendo es un proceso de reproducción de la exclusión y de la desigualdad extremadamente grande. La tasa de egreso de secundaria baja del 40% tiene un impacto totalmente asimétrico en términos de la población, donde además, por eventos que no tenemos ahora, pero donde el costo de oportunidad de esos muchachos y muchachas que están en esos contextos críticos no tiene nada que ver con el que ocurría hace 20 años.
las personas que hoy abandonan el sistema educativo tienen para hacer cosas que no tenían hace 20 años, que es el delito. No todos, por supuesto, pero eso es una cosa que es nueva de los últimos 15, 20 años, porque digamos, el retorno de las horas dedicadas al delito hoy es infinitamente mayor de lo que era hace 20 o 30 años, porque Uruguay se convirtió en un lugar relevante del tránsito de droga. Y cuando vos te convertiste en un lugar importante del tránsito de droga, la tecnología que rodea eso y los mercados que rodean a eso están ahí. Hay que transportar, hay que cuidar, hay que digamos, proteger la mercancía y además defenderse de otros. Todo eso es un aprendizaje que derrama en capas y por lo tanto, aun cuando no estés en el meganegocio, hay un conjunto de gente que está aprendiendo a hacer cosas, que sabe hacer cosas de una manera más o menos profesional, porque entre otras cosas tiene poca oportunidad en el sistema formal y porque lo que la educación le brinda, que sería la dedicación destinada a ese tipo, no le está dando las herramientas para insertarse en ese mercado que además produce retornos a muy largo plazo, mientras que de otro fenómeno produce retornos muy rápidos. Ahí hay un capítulo que si no miramos la educación, no solamente desde el punto de vista del crecimiento, no miramos la educación desde el punto de vista, digamos, de la cohesión y de la justicia social, pero no lo miramos también desde el punto de vista de los efectos que esto tiene sobre el modelo de convivencia, sobre los ámbitos de seguridad de la población, tenemos un problema. Y yo creo que la sociedad uruguaya sigue discutiendo entre los sindicatos, los especialistas y los políticos y los gobernantes que se ponen al frente del sistema educativo sobre miniaturas. El elefante nos está pasando por el costado y estamos discutiendo si la palabra tránsito curricular, si la palabra formación por competencias es relevante. Tenemos un problema y creo que todos decimos más o menos lo mismo y tenemos que avanzar en la resolución de ese problema porque esto va a afectar severamente el crecimiento. Después, el otro problema que tenemos es nuestra tasa de inversión. Nuestra tasa de inversión, acá tengo colegas que esto lo conocen tan bien o mejor que yo. Si nosotros no tenemos tasas de inversión en términos de PIB del orden del 22, 25% del PIB, nuestra tasa de crecimiento del 3% no es alcanzable. Nosotros pensamos crecer al 3% para sostener nuestro modelo de convivencia y eso requiere tasas de inversión más altas que las que tenemos. Hemos logrado transitoriamente momentos de impacto sobre la inversión, producto de eventos circunstanciales, inversiones extranjeras muy relevantes o una política como la adopción de la tecnología de vientos que llevó la tasa de inversión a niveles altos. Pero lo que aparentemente observamos es una lenta y progresiva convergencia a tasas de inversión inferiores al 20%. Precisamos más acumulación de capital y eso requiere no solamente clima de negocios, eso requiere un empresariado que tenga certeza sobre o que tenga despejadas incertidumbres del mundo que pueda afectar su rentabilidad, pero también requiere un Estado que esté en condiciones de identificar lugares donde hay prioridades, lugares donde hay que estimular políticas públicas de renuncias fiscales para poder promover más innovación, más inversión. Por supuesto, tenemos un problema con la productividad. Uruguay se ubica en términos de productividad de los factores en una tabla bastante amplia, en media tabla. Tenemos enormes oportunidades de mejorar la forma en la que organizamos los procesos de producción, la forma en la que innovamos, la forma en la que incorporamos tecnología, de manera tal de aumentar la contribución de la productividad total de los factores al crecimiento económico. Eso voy a volver ahora, eso requiere reformas. O sea que crecer más requiere revisar nuestra estrategia de inserción internacional, crecer más requiere ponerle proa al tema de educación como un tema crucial, crecer más va a tener que ver con revisar nuestro esquema de ingresos-transferencias, porque hoy, que es nuestro sistema tributario en algún sentido, y crecer más tiene que ver con políticas que estimulen una más rápida y más eficiente incorporación de tecnología y procesos de innovación. A su vez, crecer más, y este es un tema importante, requiere ser conscientes, y esto hay que subrayarlo, de que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria. La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria porque
Cuando yo no tengo estabilidad macroeconómica, lo que provoco es un ambiente de incertidumbre. Y el ambiente de incertidumbre lo que hace es que los agentes económicos acotan su horizonte de decisiones, se vuelven mucho más cortoplacistas, arriesgan mucho menos, entre otras cosas porque no saben ni siquiera dimensionar la rentabilidad de una inversión hoy en una unidad de cuenta X en el futuro, porque todo es inestable. La inestabilidad macroeconómica alienta incertidumbre tributaria. Yo creo que entre el 2015 y 2019, un gobierno del frente que enfrentó una serie de dificultades, pero que fue muy poco innovador, por decirlo de una manera cuidadosa, alentó la idea que todos los analistas incluso lo sosteníamos, es Uruguay con esta trayectoria fiscal tiene que hacer un ajuste fiscal. Cosa que ocurrió. De hecho, creíamos que ese ajuste fiscal iba a tener que provenir de aumentos de impuestos, cosa que no ocurrió producto de un conjunto de circunstancias en las cuales el gobierno tuvo suerte. Pero ese escenario donde el sector privado, una economía que no crecía y visualizaba que la situación fiscal se deterioraba, contribuyó de manera decidida. No tengan dudas, es yo espero para ver. Yo voy a invertir. Si a mí me van a tocar IRAE y yo no tengo claro cómo van a marcar RPF, yo espero para ver, a ver quién gane y veo qué hago. Entonces, la estabilidad macro es una condición necesaria y eso no lo debemos perder de vista, porque en principio el Frente demostró durante 15 años de que eso lo tenía absolutamente claro. Pero a veces, no siempre, uno escucha en ciertos actores en un proceso de transición en la izquierda uruguaya, gente que no le atribuye la importancia de la estabilidad macro suficiente. Entre otras cosas porque en el mundo, recorren el mundo y van a ver que hay una nueva izquierda que desafía intelectualmente a la izquierda más, si quieren, conformista, y que está bien que lo haga porque de alguna manera parte del desencanto con la globalización viene ahí, que controvierte estas ideas y que por tanto le pone, por ejemplo, a los capítulos tributarios un énfasis extraordinario sobre cómo grabar e reintroduce la discusión en campañas electorales de temas tributarios, algo que hay que estudiar muy bien, la relación riesgo-retorno que tiene embarcarse en esas cosas. En Uruguay hay gente que cree que hay una fortuna de recursos que extraer de riquezas que están escondidas. Yo no digo que no las haya, pero no son fortunas. Y cuando uno hace algún número, encuentra que, digamos, lo que uno va a obtener por ese lado no introduce incertidumbre si vale la pena en relación a todo el efecto colateral que yo puedo generar, o por lo menos si no lo hace con un plan y no solamente con una idea que suelta en una radio, que puede ser atractiva. Entonces, la estabilidad macro es clave porque, y en Uruguay la estabilidad macro, eso, bueno, no se lo voy a explicar a Martín y a Jorge, que estuvieron funciones de responsabilidad, está sentada en lo fiscal, por razones diversas. Nosotros, la fiscalidad uruguaya es el ancla de la estabilidad macroeconómica. Y eso, afortunadamente, creo que forma parte de un consenso. Todos los gobiernos han trabajado en esa dirección, e incluso reformas que han sido introducidas en este gobierno, algunas de las cuales tienen oportunidad de ser mejoradas, confirman que esa es una prioridad para los gobernantes uruguayos. La reforma provisional, la propia regla fiscal, que yo creo que tiene enormes oportunidades de mejorar, pero que adopta un marco institucional que es mejor que el que teníamos, no es perfecto y está lejos de ser bueno, pero es mejor que lo que teníamos, muestran que en Uruguay ese capítulo forma parte del corazón de la identidad y eso las calificadoras de riesgo, que son un jugador relevante porque nos califican nuestra deuda y porque forman opinión en los inversores, lo tienen claro y de alguna manera lo han recogido con sus mejoras de calificación en estas últimas ocasiones. El último punto que no debemos perder de vista, que es una restricción, es el tamaño, ¿no? El tamaño es un tema que no tiene ningún tipo digamos, no tiene sentido porque no podemos hacer mucho contra él, porque es una restricción que nos viene dada, pero tenemos que ser conscientes que este es un problema. Si nosotros requerimos mejora de productividad, requerimos incorporación de tecnología, y muchas de las tecnologías están concebidas en la mayoría de los negocios para escalas que no son las nuestras. En el sector manufacturero es muy claro, en los otros sectores no es tan claro, pero a veces parte de la restricción de incorporar tecnología en un país como Uruguay para sectores manufactureros, no, por cierto, no el agropecuario que tiene otras condiciones, o el sector de servicios, están condicionadas porque
el tamaño de la planta no aloja digamos, la dimensión de capacidad productiva que esa tecnología está poniendo arriba de la mesa, y con lo cual hace que la relación retorno-inversión se vuelva baja. Eso, mientras más sofisticada es la industria, más complejo es. Este es un tema que tenemos que ser conscientes, porque eso a dónde nos lleva. Eso nos lleva a que si el mundo se movió en los últimos 40, 50 años a industrias mucho más concentradas, de mucho mayor tamaño, nosotros tenemos que aceptar que primero hay sectores que tienen oportunidades tecnológicas porque tienen dimensiones grandes que otros, o hay sectores que, por cómo es el proceso de dinámica de la tecnología, tienen más oportunidades. Y hay sectores donde el manufacturero es el más evidente, tienen enormes dificultades para hacerlo. Por lo tanto, salvo algunos nichos de algunas industrias, se puede citar la farmacéutica, se podría citar la celulosa que tiene escala, salvo algunos nichos, es muy difícil que la industria manufacturera uruguaya no sea una industria de cabotaje, y que en el mejor de los casos tenga oportunidades, porque tiene acuerdos preferenciales en la región, que ingresa con tasas favorables, y esa es una de las razones por las que el Mercosur es clave, o porque el costo del flete en la distancia es relevante. Exportar embragues o exportar asientos a Perú no es lo mismo que exportar embragues y asientos a Argentina, porque el volumen de producción que tiene una planta uruguaya, que es chico, el costo del flete de ir a Perú, ya olvídate de la preferencia nacional, se vuelve un costo muy elevado. En cambio, la distancia lo hace muy cercano. Entonces, la industria nuestra, la manufacturera, salvo excepciones, donde hay alguna capital humano acumulado, donde hay un funcionamiento de la industria particular, como son las cadenas en el sector farmacéutico, o lo que puede ser lo que afortunadamente tenemos con UPM, voy a hacer un paréntesis con eso ahora, nos da una oportunidad de hacer cosas en el sector manufacturero, pero en pocos lugares más. Lo demás vamos a tener industrias que van a alimentar el mercado local, alimenticias, vinculadas a algunos suministros para la producción, pero pocas cosas más, y con alta probabilidad de ser desplazadas por la aparición de un producto extranjero en un país abierto que tiene que estarlo de otra manera. Entonces, ¿dónde está el problema? Y por eso el Mercosur fue una estrategia defensiva muy importante. Ese fenómeno es un fenómeno de larga duración, y la desindustrialización en la que Uruguay incursionó en los 90, acelerada por el proceso de apertura y estabilización, es un proceso que tuvo lugar en casi todo el mundo. En algunos lugares afectó más, en otros menos, dependiendo de las capacidades instaladas que había antes. Pero el Mercosur, ¿qué constituyó? El Mercosur constituyó una forma de seguir sustituyendo importaciones, como lo señaló un viejo trabajo de Sapel y de Favaro en los años 70, en la región. Nosotros pudimos seguir produciendo cosas que solamente le vendemos a Argentina, porque nos metimos en una cadena de producción. Entonces, cuando aparece alguien diciendo nos tenemos que ir del Mercosur, el problema que tenemos es que un porcentaje enorme de personas de este país, del empleo industrial, está alojado en industrias que están en el Mercosur. Entonces, si alguien quiere mejorar eficiencia y quiere introducir cambios para poder, digamos, insertarse mejor al mundo, o alguien quiere insertarse y abrirse al mundo sin importar lo que pase con el Mercosur, no debe perder de vista que hay un gran tema de economía política, que es que el 80% de la población de este país trabaja en el sector no transable. Y por lo tanto, esos sectores que son donde uno eventualmente están expuestos a la apertura o están expuestos a reformas pro eficiencia, como la del sector público, exponen a que qué hacemos, o sea, qué hacemos no, qué puede hacer esa gente una vez que el proceso tiene lugar. Entonces, la conducción del proceso de inserción externa y de apertura tiene que ser muy cuidadosa. Entonces, yo quería hacer algunos comentarios más y cierro. En primer lugar, porque varias de estas cosas ya las dije. Si uno dijera cuáles son, desde el punto de vista del crecimiento, las cuatro cosas que uno debería poner sobre la mesa es, en primer lugar, atacar el tema de la educación. Ese es un tema impostergable. Quien gobierne en este país en el periodo siguiente va a tener, en mi opinión, que procurar consolidar algunas de las cosas que están hechas en este periodo y, en todo caso, mejorarlas y potenciarlas. Yo rogaría que a nadie se le ocurriera arrancar de nuevo. Eso no ocurrió con la reforma Rama,
afortunadamente, a pesar de todo lo que se dijo, y no debería ocurrir ahora, porque la impresión que uno tiene es que lo que se está haciendo allí, la forma en la que se está haciendo no es la más adecuada, hay un gran problema de gestión del cambio, pero no son un conjunto disparate lo que se están haciendo allí. Esa es una opinión controversial de alguien que no es un experto, pero lo que creo es que no podemos empezar a pensar que el día que haya un cambio de gobierno, alguien se va a poner a pensar qué reforma nueva hace desde el punto cero y qué acuerdos nuevos construye desde el punto cero. Eso me parece que sería volver a perder mucho tiempo. Obviamente yo no soy neutro en esto, yo formé parte de Edu 21 y Edu 21, muchas de las cosas que están puestas hoy arriba de esta reforma fueron discutidas, conversadas, sugeridas por gente de Edu 21. O sea, yo no tengo una visión muy diferente y entiendo que puede haber gente que tenga una visión muy diferente a esto. El segundo punto es, tenemos que tener una estrategia de apertura nueva, que básicamente es jugar en el borde del reglamento. Nosotros no nos podemos ir del Mercosur, es imposible por lo que acabo de decir, pero al mismo tiempo tenemos que pensar que el Mercosur no es nuestro destino inexorable, porque si no, estamos renunciando a un proceso de integración global y de apertura global que el Mercosur no nos va a dar. ¿Y eso qué supone? Tenemos que producir negociaciones y eventos consumados con negociaciones posteriores al evento consumado, algunas no, otras sí, pero para eso tenemos que tener un plan. Y tener un plan, en mi opinión, no es decir voy a hacer un acuerdo de libre comercio con China y mandar a un canciller que está unos días ahí y se vuelve con que no tenía algo para hacer. Un plan supone tener un plan, saber cuáles son los sectores, cuáles son las actividades, tener una visión sobre nuestra estrategia de comercialización exterior. Tenemos que lograr acuerdos de preferencias arancelarias, solamente para mostrarle lo que muestra eh, eh, algunos trabajos académicos que están dando vueltas. Fíjense las preferencias arancelarias con las que las exportaciones de Nueva Zelanda y Australia, competidores de Uruguay en productos agropecuarios, de tres rubros, lácteos, carne bovina y arroz, cómo ingresan a mercados de destino. ¿Qué proporción de esos está en el marco de un TLC vigente y qué proporción no son en el marco de un TLC vigente? Bueno, las diferencias entre Uruguay y nuestros competidores son siderales. Ellos logran comercializar una buena parte de su producción a través de acuerdos de libre comercio en mercados de destino. Nosotros no lo tenemos. La razón por la que no lo tenemos es producto de que el Mercosur no las negocia parcialmente. Es producto de que, porque tampoco Uruguay seguramente en solitario podría lograrlas. Pero lo que sí es evidente es que Uruguay no puede otorgar estas ventajas, en el caso del mercado chino, por ejemplo, como lo otorga en Nueva Zelanda y Australia. Y eso supone tener una estrategia de cómo hacer para mover ficha en algunos de los capítulos que el Mercosur puede negociar, no en todos, para poder concentrarnos en una agenda de negociación bilateral del Mercosur y en otros casos simplemente solicitando un waiver o sumándonos a acuerdos comerciales que nos den estos acuerdos de libre comercio, aun cuando el Mercosur se sienta violentado, sobre todo Argentina se siente violentado. Y estar dispuestos a correr ese riesgo en el marco de una visión estratégica de la política económica y comercial. Solamente un punto, quiero un paréntesis nomás en relación al tema de la celulosa. Yo creo que pocas veces se dice en Uruguay, la celulosa tiene un gran atributo para un país como Uruguay. Es un producto intermedio. Y eso tiene una contribución a la diversificación de riesgos de Uruguay enormemente alta. Uruguay es un país productor esencialmente de productos terminados, commodities, donde es tomador de precios, donde el mercado es atomizado y donde los niveles de precios en sus fluctuaciones lo que nos hacen habitualmente es enfrentar estreses en nuestro sector externo o estreses en nuestra recaudación tributaria o estreses en la situación de la economía en su conjunto. Lo que te hace un producto como la celulosa es que es un comercio esencialmente intrafirma o intraindustria. El negocio de la celulosa es entre la misma compañía que produce la celulosa acá y produce el papel en el mercado destino, o en todo caso es entre un grupo reducido de compañías que hacen dos cosas. Optimizan sus funciones de objetivo, digamos, sus funciones de beneficios, con una mirada digamos, de cadena.
¿Eso qué te hace? Que los precios del producto que vos estás produciendo no son precios fluctuantes. Miren el precio de la celulosa, el precio de la buffer, que estabiliza toda la volatilidad de los precios que nosotros tenemos. De hecho, el premio Nobel de Economía, Paul Krugman, lo fue por caracterizar que el comercio intrafirma era el nuevo patrón de comercio, era el patrón de comercios digamos, al que había que imitar o al que se había impuesto y que era exitoso, lo escribió en los años 80 y de alguna manera forma parte del consenso de la teoría del comercio internacional. Por lo tanto, haber logrado, en base a una política, digamos, de larga data, una política de industrialización de un producto, de una materia prima, que atravesó varios periodos de gobierno, una legislación consistente, que hoy tengamos 3 plantas de celulosa en el país produciendo, más allá de todos los efectos colaterales que los podemos conversar desde el punto de vista medioambientales, en los cuales yo no soy experto, es una enorme contribución, no solamente por la inversión que alojamos, no solamente por el uso del recurso natural que estamos logrando de manera más intensa del que teníamos antes de que la producción maderera tuviera lugar, sino también porque estabiliza nuestro flujo de comercio, diversifica, digamos, es una contribución al alto riesgo que un país como Uruguay tiene en ese tipo de cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que no deberíamos ser cuidadosos cada vez que aparece alguien diciendo, ¿por qué motivos en Uruguay no se produce papel? La industria celulosa, la industria papelera lo que te muestra es, el papel se produce al lado del centro de consumo, la celulosa se produce al lado del centro de producción forestal. ¿Por qué? Porque transportar papel y transportar rolo es enormemente caro, en cambio transportar la celulosa no es enormemente caro. Esa es una lección desde muchos puntos de vista del valor que tiene tener industrias que producen productos intermedios. La celulosa es un caso, deberíamos pensar en otros instrumentos o en otras industrias en las cuales Uruguay tenga alguna ventaja natural para poder desarrollarlo. Y eso tiene que ver con pensar el tema de la inserción externa. O sea que el tema educativo, el tema de la inserción externa. El otro punto es las reformas en el sector no transable. Yo creo que este es un punto complejísimo, pero un punto vital. Si uno mira al Uruguay, uno puede decir, nuestro sector transable no tiene nada que ver con el que era hace 40 años. El sector agropecuario, la mirada de que es un sector atrasado, creo que hoy no sé quién la puede dar. Al contrario, todos creemos que el sector agropecuario es un sector que produjo una transformación extraordinaria en los últimos 30 o 20 años, producto de un conjunto de circunstancias que no vale la pena describir. Alguna suerte, otras casualidades, otras políticas que ejecutamos, otros aciertos definitivos. Pero está claro que el estancamiento agropecuario que el proceso económico de Uruguay describió forma parte de la prehistoria. Nadie se le ocurre, basta que vayan al interior, hablen con empresarios del interior, se reúnan con productores agropecuarios. Son personas que viven más en el mundo que la mayoría de la gente que vive en Montevideo, que están conectadas con los sistemas de precios del mundo, por supuesto no todos, pero ahí hay un cambio que tuvo lugar en los últimos 20 años de manera extraordinaria. Ahí también tuvo la innovación, la incorporación del conocimiento, lugares como el INEA o otras industrias un papel relevante para mejorar muchas cosas. Ahora, si uno mira el sector no transable de Uruguay, y me refiero al sector público, me refiero al sector de transporte, al sector de salud, al sector de la educación, es esencialmente el mismo de hace 20 o 30 años. Sus gobiernos corporativos, sus lógicas de precios, la forma en la que se relacionan con sus clientes, en algunos casos sus déficits estructurales que son sustentados con transferencias de rentas generales. Ahí hay una enorme oportunidad de hacer reformas de proeficiencia que permitan dos cosas, o producir lo mismo con menos costo, o producir más con costos como los que tenemos. Porque al final del día, ese gran sector no transable, obsoleto, o si ustedes quieren, atrasado respecto del sector transable, le transfiere costos de manera permanente al sector exportador. De manera permanente. Ya sea a través de impuestos, ya sea a través de un precio, o ya sea a través de, digamos, un precio de un combustible que es extremadamente diferente a los que hay por allí. Solamente un ejemplo, este es un ejemplo que suelo poner porque lo he vivido de manera este, persistente y me genera mucha irritación, ¿no? Hay una vieja idea en Uruguay, que es defendida largamente por los médicos, que en Uruguay el sistema de salud no tiene fin de lucro.
y es como un principio de superioridad moral sobre todos los demás, de que no hay fin de lucro. Y yo siempre les digo, no, a ver, saquemos los seguros, que son 120.000 personas atendidas, con lo cual es irrelevante su representatividad. Saquemos el sector público, donde está el 50% aproximadamente de la población, con lo cual es relevante. Y concentrémonos en el resto, que estamos hablando de un largo 40%. El fin del lucro no está en la cabeza de la institución, no está ahí, es una mutualista. ¿Pero dónde está? Está en la cabeza del médico, que es directivo, y que es funcionario de esa institución y a su vez proveedor de esa institución en muchos casos. Con lo cual el conflicto de intereses lógico, normal, legítimo que tiene que ocurrir entre un proveedor, un trabajador y el dueño no existe. Eso no sería un problema si el régimen no fuera deficitario. El tema es que rentas generales, en ese negocio, todos los meses o todos los años, tienen que poner una torta de plata con niveles de control y con... Ese es un típico ejemplo donde el sector no transable vía impuestos, porque son rentas generales, le termina transfiriendo costos que yo no sé si son significativos, y no sé si hay una reforma para hacer ahí de gobierno corporativo y de organización societaria que pueda convertir esto en una cosa mucho más barata o mucho más eficiente. No lo sé, pero como ese ejemplo en el transporte de carga, como ese ejemplo en los combustibles, en los servicios públicos, está lleno de ejemplos donde hay oportunidades, donde hay que entrarle a reformas. Porque ahora, el gran problema de esto es que el 80% de la población trabaja ahí. Si hay una reforma pro eficiencia, es necesariamente una reforma ahorradora de costos. Una reforma ahorradora de costos supone en algún momento una menor capacidad de absorción de mano de obra eventualmente. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál es el sector dinámico que garantizamos que va a estar en condiciones de hacer esa absorción? Hay una economía política, lo que nos lleva a decir es hay que trabajar en esto, hay que elegir cuáles son los 2 o 3 sectores que son cruciales, porque una vez que los midamos, que tengamos los números hechos, sepamos que ahí es donde hay una mayor fuente de ineficiencia, donde la economía política permita avanzar con una reforma y avanzar en eso, no comprando todos los problemas juntos, eligiendo cuál es el sector. Este gobierno, con un diagnóstico no muy diferente a lo que yo acabo de decir, aparentó querer atacar el tema de los combustibles, pero en mi opinión, un juego de una banda, pensaron en el primer problema y no pensaron en los 250 millones de problemas que se iban a dar si no tenían mucha suerte, que no tuvieron. Resultado, estamos en el mismo lugar que en 2019, incluso habiendo quemado una buena idea, que yo creo que es una buena idea, la de usar los precios de paridad de exportación como un mecanismo de transmisión de precios. Ahora, como el proyecto no funcionó y esto no anduvo, tenemos 2 problemas. Estamos en el mismo lugar que estábamos, pero además con una buena idea que está mucho más cuestionable. Es decir, el típico argumento político es decir, no, ya lo probamos y esto no sirvió. Otra vez, hay que acercarse al gobierno con una idea de qué sectores, qué reformas, habiéndola estudiado bien, de qué forma hacerla, de manera tal de minimizar, no imposibilitar, minimizar los riesgos de hacer reformas difíciles. Entre otras cosas, porque a diferencia del 2005, hay 2 o 3 cosas que van a ser distintas. En primer lugar, en 2005 había una suerte de, de, de capacidad para tomar ciertas medidas dramáticas por el lugar del que veníamos. Por lo tanto, el mandato político que había recibido el gobierno que asumió en 2005, por lo menos en el primer gobierno, era de una mayor flexibilidad para hacer cosas. La reforma tributaria o la reforma de la salud, más allá de lo que uno puede pensar de ello, se pudo hacer, entre otras cosas, porque había condiciones políticas, porque había licencia para matar. Eso no va a estar arriba de la mesa. Va a haber una economía política va a ser mucho más compleja, con lo cual va a haber que elegir mucho mejor lo que se hace, dónde se ponen las prioridades y cómo uno gestiona los riesgos del error. Y el último punto es, que me parece que es clave, la estrategia de apertura, la reforma del sector no transable. Nosotros tenemos que revisar los incentivos a la innovación, a la incorporación de tecnología que están mal definidos en Uruguay. Esto no es sencillo, esto no es para nada sencillo. Tenemos una muy escasa capacidad de innovación, tenemos un limitado dinamismo empresarial en términos de innovación e incorporación de tecnología, y tenemos un sistema financiero muy poco sofisticado, muy poco sofisticado. Y esto también es una restricción para estos sistemas. Y ahí el Estado tiene un rol importante. Yo no soy un gran desconocedor de estos temas, pero creo que hay que ponerle pienso a cómo uno introduce esquemas de incentivos
de toda naturaleza para que esto tenga lugar, con inversión directa, con renuncias fiscales. Y eso me lleva a un tema que, que no está asociado al crecimiento, pero que sí es clave, es Uruguay tiene que revisar todo su esquema de renuncias fiscales. Hoy en día, nuestro esquema de renuncias fiscales es producto de un aluvión de iniciativas. O sea, ¿qué es lo que tenemos hoy con la COMAP? Pero no con la COMAP solamente. ¿Qué es lo que tenemos hoy en una serie de estructuras de precios públicos o donde el sector público interviene? La sucesión de acuerdos políticos o de resultados de negociaciones que tuvieron lugar a lo largo del tiempo, pero que no tienen necesariamente una racionalidad global, tienen racionalidades parciales o resoluciones de pequeños conflictos en determinados momentos. Eso, el supergas, está lleno de ejemplos donde uno tiene que mejorar eso. Y entre otras cosas, porque uno no sabe la efectividad de algunas de las renuncias donde están siendo alojadas. Entonces, en la medida que nosotros tenemos que mejorar nuestro sistema de innovación, nuestro sistema de transferencia, nuestro sistema de incentivos para generar más eficiencia, eso nos lleva a que tenemos que recalibrar todo nuestro esquema de renuncia fiscal y de resultados de incentivos tributarios, que es, a su vez, muy importante en términos redistributivos. O sea, que tiene como consecuencia un efecto colateral sobre temas restrictivos. O sea, que en realidad, si yo le agrego esta dimensión, el deber no es solamente revisar los esquemas de renuncias fiscales, sino es revisar todo el esquema de ingresos-transferencias que el país tiene. Uruguay tiene un esquema de ingresos-transferencias definido, que está congelado, que ha sido mejorado, que ha sido agrandado, pero que esencialmente nos deja que hay 300.000 personas en este país que son las personas pobres, el 10% de la población, que está sistemáticamente excluida, que el sistema de protección les cuesta muchísimo comprenderlos. No son trabajadores formales, no necesariamente sus hijos están incorporados a la educación formal, acceden a un sistema de salud muy periférico y son un núcleo duro que persiste durante 30 o 40 años. Y eso tiene que ver con el corazón de dónde tenemos alojados los subsidios, dónde tenemos alojadas las transferencias que queremos hacer. Eso lo tenemos que revisar. La reforma tributaria del 2007, por supuesto que fue una contribución enorme y avanzó enormemente sobre esto. Algunos aspectos que se procuraron hacer en términos de empleabilidad de mucha de esta gente y algunas herramientas suplementarias, algunas que existían, como las decisiones familiares o todas las transferencias que el MIDE generó, son un punto de partida extraordinario, pero hay que revisarlas. El ejemplo del supergas es el ejemplo más emblemático. Nosotros subsidiamos el supergas y eso supone que yo, que vivo en Pocitos, pago una garrafa de supergas a un precio que no refleja su costo. Lo que hay que subsidiar es a la persona, al ingreso de la persona que usa esa herramienta y no tiene otra oportunidad de acceder a otra fuente de calefacción o de cocina. Hay que subsidiar al ingreso y no al producto. Eso es un cambio, ese es un ejemplo solo, un cambio en la concepción en la cual uno define el sistema de ingresos-transferencias. Porque eso no se puede hacer de la noche a la mañana, eso es políticamente muy complejo, esto le pega al corazón de la clase media, hay que hacerlo con mucho cuidado, es parte del problema en el que está metido Argentina, pero hay que hacerlo. Porque si no, seguimos diciendo que somos una sociedad inclusiva, que somos una sociedad cohesionada, pero que hace más de 40 años que hay un 10% de la población que son esencialmente los mismos y son sus hijos que están fuera de ese sistema o que acceden periféricamente al sistema. O sea, que esa revisión del sistema de ingresos-transferencias, que tiene que ver con la dimensión que Santiago planteaba del desarrollo y no solamente del crecimiento, es crucial. Termino con esto. Todo esto requiere, en mi opinión, o sea, en primer lugar, tener claro, tener una visión de hacia dónde está el mundo y dónde Uruguay se puede mover en ese mundo, dónde están las oportunidades y dónde están los riesgos. Yo creo que eso está, pero no está suficientemente afincado. En este gobierno creo que no lo está y no estoy seguro que en la fuerza política de la oposición lo esté. O sea, una visión, no digo consensuada, una visión más o menos común de cuáles son hacia dónde va el mundo y hacia dónde debería ir Uruguay para integrarse a eso. No tiene por qué explicitarse, no tiene por qué ser un proceso cartesiano, donde hay que ponerlo, pero tiene que estar medianamente difundido para que cuando se conforme un gobierno de quien sea, haya una mínima capacidad de funcionamiento y organicidad.
Ese es un tema central. Tiene que haber, o sea, tiene que haber un diagnóstico común, tiene que haber una estrategia común. ¿Cuáles son las 10 o 12 reformas que son cruciales a hacer? Son estas que mencioné, que cada una de ellas tiene a su interior 20, y cuáles son las que son eh, políticamente factibles y cuáles son las que no. No, no se va a poder hacer todo, hay que elegir alguna de esas y hay que elegir donde el impacto sea mayor y los costos políticos o los acuerdos políticos sean más fáciles. Eso supone pensar. Va a tener que pensar los efectos sobre el empleo, los efectos sobre la distribución del ingreso, los efectos dinámicos sobre la economía. Pues hay que pensar. La impresión que uno tiene, hay que establecer a su vez con claridad quiénes son ganadores y perdedores para poder establecer mecanismos de compensación para ganadores y perdedores y cómo se van a costear. Hay que hacer una secuencia temporal, qué va primero, qué va después. No me puedo armar las 10 reformas juntas porque aborta rápidamente. Eso supone pensar en el 2 de marzo. Y yo tengo la impresión de que en Uruguay hay demasiada gente pensando en. La gente que está pensando en el 2 de marzo está pensando en ponerse el traje para ocupar el rol que le va a tocar ocupar el 2 de marzo. Pero y después lo que hay es mucha gente pensando en una táctica que es lógica y legítima para atravesar el periodo electoral, que es el que legitima que estas cosas se puedan hacer. Pero la cantidad de gente pensando en el 2 de marzo, entonces en cuáles son el día al día siguiente que empieza el gobierno, empieza la cuenta regresiva, como dice el actual presidente, ¿cuáles son las cosas sobre las que van a priorizar? Me parece que hay no digo que no exista, hay gente en todos lados, pero por lo menos no parece alimentar de manera frecuente el debate público o el intercambio entre técnicos o personas que puedan tener responsabilidad. Así que bueno, yo creo que no fui todo lo ordenado que yo quería, pero sí creo que dije algunas de las cosas que quería decir y por supuesto que estoy dispuesto a comentarios, intercambios con todos ustedes.